La Iglesia Cristiana Osana, ubicada en la calle 52 Norte, número 1N28, presenta De Dios es la gloria. De Él es la gloria. De Él es la gloria. Romanos 8, ¿lo tienen, hermanos? Versículo 28, dice la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos, levante su mano conmigo y diga: la palabra de Dios es poderosa, se revela a mi vida, me da vida y no muerte, salud, no enfermedad, riqueza, no pobreza, fuerzas, no debilidad, paz, no desesperación. La palabra de Dios es poderosa y por eso yo hablo y decreto la palabra sobre mi vida, sobre mi familia, sobre la iglesia. Padre, gracias. Y el pueblo dice: gracias, Señor. Permítame, yo hoy trato de enseñarle de qué manera podemos responder en medio de una crisis. ¿Cómo debe ser mi respuesta a la crisis? Indiscutiblemente que la humanidad entera sabe que en aproximadamente el 2008 se desató una crisis mundial. Los países llamados desarrollados sintieron la crisis, la recesión, y esto vino a afectar totalmente el globo a su plenitud, al punto en que se comenzó a disparar crisis. La crisis trajo la recesión, y la recesión prolongada da como resultado una terrible depresión. Se disparó aterradoramente los suicidios. Se dice que en España, escuche con atención, por la falta de empleo, el suicidio ocupa el tercer lugar, donde la gente realmente, sin saber qué hacer, entonces corren a suicidarse. Estados Unidos, que hizo el estudio de una manera bien detallada, en la actualidad el mundo está mostrando que la segunda causa de mortalidad es el suicidio, a causa de la recesión, a causa de la crisis, la falta de empleo. El asunto es: ¿quién no ha vivido una crisis? Y si tal vez usted no la ha vivido, o tal vez no ha identificado ese asunto como una crisis, permítame decirle, sin ánimo de atemorizarle, le va a llegar, le va a visitar. Tiene que ver precisamente con crisis a veces en la parte emocional. Tuviste un problema emocional, afectó tu vida, daña tu salud, perjudica a tu familia. La crisis emocional toca a personas en matrimonio o no matrimonio, noviazgo o fuera del noviazgo. También vemos crisis en la parte física. La gente se enferma de una, de otra cosa, y eso les lleva a una terrible crisis donde entran a un encierro. Crisis financiera, recesión mundial, no hay trabajo, botan a la gente de los empleos. Tienes que dejar el empleo. Comienzas a pensar: ¿de qué manera pago los compromisos mensuales? Te ves enfrentado a esa crisis. Y si todo esto tiene que ver con crisis que el mundo está experimentando, y de eso no escapamos los cristianos, es importante entender cómo enfrento la crisis, cuál debe ser mi comportamiento en medio de una crisis. Damas y caballeros, estoy aquí totalmente seguro que algunos de ustedes están atravesando crisis en su vida.
tienen crisis a nivel de salud con un familiar. Tal vez usted mismo, su propio cuerpo está en crisis. Tal vez está experimentando crisis financiera. Ahora está en este lugar, pero usted tal vez sabe cómo voy a enfrentar mis compromisos financieros. Y hay personas en este lugar que seguramente fueron botados de su empleo. Crisis en la parte emocional, física, financiera. ¿Cómo puedo yo enfrentar una crisis? Crisis que perjudica mi relación familiar. Hay problemas con los hijos por la crisis. La crisis que me permite pasar a la depresión me trae problemas con mis hijos, me trae problemas con el cónyuge, trae problemas a nivel familiar. La crisis trae problemas sociales. La gente por la crisis pasa a la depresión. Escuche lo que le voy a decir. Una recesión prolongada, dicen, lleva inmediatamente a la depresión. Depresión en las calles. Hace poco vi a un hombre atravesar el carro a otra persona e insultarle de una manera terrible. Yo estaba pensando, definitivamente, no sabe uno qué nivel de crisis, estrés, depresión maneja la persona que tiene al lado. Crisis en los estacionamientos, donde usted va a poner gasolina en su auto. Crisis en los supermercados, en las calles, en el semáforo. Estrés, desespero, depresión. ¿Cómo enfrento yo esto? Pues, damas y caballeros, es aquí donde entra la importancia de lo que yo le quiero mencionar. Lo primero que tiene que entender es que si usted puede controlar tan solo dos cosas, cuando la crisis viene a su vida, usted podrá pasar victorioso al otro lado. Lo primero que tendrá que verse enfrentado a controlar es sus pensamientos. ¿Me están siguiendo? Los pensamientos tienen que ver con algo que Dios no va a tocar directamente en tu vida, porque si Él lo hace, entonces estaría manipulando lo que Él mismo te entregó como libre albedrío. Damas y caballeros, los pensamientos, Él nos da la estrategia para cómo movernos al controlar nuestros pensamientos, renovando nuestra manera de pensar conforme a la palabra de Dios. Pero escuchen con atención, hay como mínimo 3 vías que pueden afectar tu manera de pensar. Nuestros pensamientos pueden ser afectados con asuntos externos. Tu papá te puede cambiar tu manera de pensar. Tu novio, tu novia te puede cambiar tu manera de pensar. Tuvo un problema con su novio, con su novia. Los pensamientos que se convierten en acciones inmediatamente lleva a alguien a suicidarse. Asuntos externos, la pérdida de un empleo, te lleva a cambiar tu manera de pensar. ¿Alguien me está siguiendo en esto? De esa manera usted entenderá, los pensamientos podrán ser tocados a causa de gente externa. O sea, las personas fuera de nosotros podrán modificar nuestra manera de pensar, para bien o para mal. Pero también internamente usted necesita entender, la Biblia dice, por ejemplo, no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Eso es lo que contamina al hombre. ¿Me siguen? Y habla de no codiciar, habla de no desear lo que no debemos desear. Eso sale de adentro. Si usted acaso puede controlar eso, no solo que le afecte la parte externa de la gente que puede cambiar, modificar su manera de pensar, sino internamente usted pueda renovar su manera de pensar. La Biblia dice que debemos pensar en lo justo, puro, santo, amable, que es de buen nombre, que hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Y otro asunto tiene que ver con Dios mismo. Dios, que no va a meter su dedo
para cambiar tu manera de pensar directamente, Él te dice cómo debes hacerlo. Él te dice de qué manera puedes hacerlo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tal vez usted pueda entender. Esto se lo puedo explicar de manera detallada, pero muy rápido para dejarte el mensaje. Lo primero que hay que hacer es entregar la vida a Cristo. 2, confesión de pecados. 3, memorizar la escritura. ¿Alguien me sigue? Entrega la vida a Cristo. Confiesa tus pecados. Memoriza la escritura. Continuamente medita en la palabra de Dios. Si acaso puedes hacer eso, tu mente estará siendo renovada día a día de acuerdo a la palabra de Dios. Hay personas que tienen la habilidad de estar recibiendo información de los peores noticieros, y eso modifica su manera de pensar. Eso le lleva a la angustia, a la depresión, y todo el tiempo te hablan de la peor noticia de la semana, del día. Hay personas que usted no tiene que leer el periódico ni tiene que ver nada, solo pregúntele a esa persona y ya sabe qué es la peor noticia. Pero por si acaso, dése cuenta la clase de vida emocional que esa persona tiene, que esa persona mantiene. Eso está siendo modificado por lo que continuamente está oyendo. Porque lo que oye a través de la radio, a través de la televisión, lo que ve en los periódicos, modifica tu estado emocional. No sé si hay alguien en este lugar en esta hora. ¿Alguien me está siguiendo en esta hora? Ahora, permítame le muestro, por favor. Los padres, los amigos, los familiares, los esposos, esposas, novios, novias, perder un empleo, problemas en la calle, problemas en la oficina, todo eso puede modificar tu manera de pensar. Crisis te lleva a la depresión. La depresión te encierra. El paso siguiente se encuentra hoy a nivel mundial. Escúcheme, en la segunda tasa de mortalidad, suicidio por causa de depresión. Usted no tiene idea el aumento del desempleo en los Estados Unidos. La gente quiere irse aquí para allá, hermano, pero allá la gente no sabe qué hacer. Desempleo terrible. España, desempleo terrible. Pero yo dígale a alguien a su lado, pero hay buenas noticias. Amén. Controla tu manera de pensar. Lo segundo que debes hacer para enfrentar una crisis es, escucha con atención, controla tus palabras. Controla tus palabras. He hablado de esto vez tras vez, pero aquí hay algo importante que necesitas escuchar. De la manera que usted llame las cosas, así serán. ¿Sabe por qué razón Eva es Eva para nosotros hoy? Dice la palabra de Dios en Génesis, hermanos, que Adán llamó a su mujer Eva. Y como Adán la llamó, ese es su nombre hoy, Eva. Dice la palabra de Dios en Génesis que Dios le trajo a Adán todos los animales para que los llamara como él quisiera. Y la razón por la cual tigre es tigre hoy para nosotros, león es león hoy para nosotros, ¿sabe cuál es la razón? Adán lo llamó así, y como lo llamó, así es. Ahora escuche con atención. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. De la manera que usted llame la situación que sea, será para usted y para la gente que le rodea. Ejemplo, usted podrá decir, cuando le pregunta a alguien, ¿cómo está, hermano? Aquí luchando con mi enfermedad. Si es tu enfermedad, entonces sigue allí con ella, hermano. Y seguramente Dios ha querido sanarte, pero como es tu enfermedad y te has apropiado de ella y la llamas mi enfermedad, entonces Dios, aunque quiere hacer algo, Dios se abstiene de hacerlo porque estaría tocando algo que es tuyo y que te estás apropiando de eso. Usted puede decir, bueno, una enfermedad vino a mi cuerpo,
pero será temporal, porque va a salir ya que no me pertenece y mi cuerpo no le pertenece a esa enfermedad. Como llame las cosas, así será. Vamos, tócale el hombro a alguien y dile: como llame las cosas, así será. ¿Alguien me está siguiendo? Ahora usted podrá decir: soy un desempleado. Si usted dice: soy un desempleado, ¿sabe qué va a pasar? Es muy posible que usted no vaya a conseguir nada. ¿Por qué razón? Porque usted está diciendo que eso es lo que usted es, un desempleado. Y como llame las cosas, Adán llamó a su mujer Eva, y Eva es Eva hasta el día de hoy, porque así la llamó Adán. Si usted se llama a usted mismo desempleado, será desempleado para usted y para la gente que le rodea. Usted podrá decir: me botaron del empleo y ahora lo que estoy es temporalmente desempleado, pero algo mejor viene en camino para mí. Estaré temporalmente, de la manera que llame las cosas, así serán. ¿Alguien me sigue en esta hora? De la manera que llamen las cosas, así serán. El doctor Miles Monroe dice que crisis en chino es oportunidad. Y antes de que él lo dijera, millones de chinos estaban diciendo: eso es una oportunidad. ¿Sabe usted de qué manera la crisis ha lanzado personas en oportunidades gigantescas? Piense por un instante. La gente en Cuba toman un carro viejo, lo desarman, le quitan las cosas más pesadas. Con esa carrocería, hermanos, hacen una especie de lancha y van a parar a Miami. Y la gente dice: ¿cómo hacen eso? Porque la crisis desata creatividad y levanta oportunidades. Yo le estoy hablando a alguien en este lugar hoy que está atravesando un tiempo de crisis. Yo no sé en qué área en su vida, pero usted no está contento ni conforme con lo que ha estado viviendo, y eso, escúcheme, no estará por mucho tiempo en tu vida. Porque escuche con atención: de ahí Dios te va a levantar, porque estás recibiendo la palabra revelada que te pasa de un lugar a otro, donde se te dice: esa crisis te lanzará a una oportunidad. ¿De qué me le digo esto? Te botan del empleo, te ves en una crisis. Posiblemente esa crisis te abrirá puertas para un mejor empleo o para un negocio. Aleluya. Esa crisis te puede dar un negocio, te puede dar una empresa. Es una oportunidad. Se suelta entonces la creatividad y comienzas a fluir en aquello que realmente es tu destino en Dios. La palabra revelada te quita cualquier ceguera. La palabra revelada, escúchame, por favor, le corre la cortina, le limpia el vidrio y le deja ver. Y usted dice: en medio de esta crisis yo me voy a levantar. Ahora, permítame por favor, yo quiero que veas un texto de la Escritura. Quiero llevarte a Génesis 50. Venga conmigo a Génesis 50, por favor. Versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó ¿a qué? Mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Damas y caballeros, los hombres y mujeres de Dios destacados en la Escritura se levantaron en medio de la crisis y después de la crisis. José fue vendido. Primero los hermanos lo querían matar, lo tiran a una cisterna, lo venden, va a parar a la cárcel, es acusado, juzgado, terriblemente maltratado. Y de en medio de esa crisis, ¿sabe qué pasa? Se levanta a ser el primer ministro de una nación. ¿Alguien me sigue? David está en una crisis donde es rechazado por su familia. Además del rechazo familiar,
La nación está en crisis. El ejército de la nación está en crisis porque un gigante llamado Goliat los atemoriza a todos. La crisis es terrible y de en medio de esa crisis David se levanta y se levanta para ser el hombre más importante que ha tenido esa nación aún hasta estos mismos tiempos. ¿Sabe qué? Se levantó de en medio de la crisis. Yo, ¿por qué tengo la seguridad? ¿Por qué tengo la firmeza de que hay personas en este lugar que esa crisis que están viviendo es tan solo temporal? Porque se van a levantar de en medio de esa crisis. Te vas a levantar, toca el hombro a alguien y dile: te vas a levantar de una manera sobrenatural. Esther, en medio de la crisis, se levantó. En medio de la crisis de una nación, se levantó para ser la reina. Aleluya. Daniel se levantó de la crisis de una misma nación, una crisis personal. Se levantó del foso de los leones para ser el primer ministro de una nación. ¿Alguien me sigue en esta hora? Pedro atravesó una terrible crisis. Si vamos al Nuevo Testamento, te puedo mencionar e incluso muchos más ejemplos. Pero Pedro fue zarandeado, su fe fue removida. La crisis tocó su vida. Se levantó de en medio de ella. ¿Sabe para qué? Para ser la columna principal de la iglesia. Yo tengo en mi espíritu, hermanos, la firme seguridad de que la crisis, la recesión mundial tendrá que afectar a muchos, sin lugar a duda. Pero nosotros, levante su mano, nos levantaremos. Nos levantaremos. Y escucha con atención, porque no quiero ser un profeta que te está hablando cosas que tal vez dices: no quisiera escuchar esto. Pero escucha con atención. Si por alguna razón el paso siguiente que vas a dar te mete en una aparente crisis, como nosotros lo llamaríamos, tienes que entender que será una oportunidad desde donde serás levantado para grandes y poderosas. No dejes confundir tu vida, no dejes confundir tu mente, no dejes confundir tu fe. Dios te va a levantar. Dios lo va a hacer, y lo va a hacer porque Él conoce tu corazón, y lo va a hacer porque Él conoce tu vida. ¿Alguien me sigue en esta hora? Lo hará porque Él conoce tu vida. Tienes que comenzar a hablar con perspectiva de reino. Habla con perspectiva de reino. Ese problema es pasajero. ¿Alguien me escuchó? Ese problema para venir a la iglesia con un transporte público es pasajero. Ese problema para venir a la iglesia y tal vez ese carro que te da problema para prender es pasajero. Viene algo mejor. Esa casa con ese problema de arriendos, de alquiler, esa hipoteca, eso es pasajero. De esa crisis Dios te sacará. Y escucha con atención, porque Dios te va a pasar a otro nivel. En medio aún de lo que la gente llama crisis, nosotros decimos que es oportunidad. Oh, aleluya. Decimos que es oportunidad. Aleluya. Con nuestras palabras, aleluya, como llames así será. Como lo llames así será. Y con nuestras palabras podemos darle un giro, hermanos, a asuntos en nuestra vida, en nuestra familia. Nuestras palabras pueden cambiar una ciudad, pueden cambiar una nación. Si acaso puedes creerlo, a causa de que como llamen las cosas, así será. Déjame te digo lo siguiente: no es el problema que estás viviendo, sino tu actitud, lo que hables, de la manera que te comportes en medio de ese problema. En otras palabras, tu problema no es el problema, tu problema es tu comportamiento en medio de ese problema. ¿Aún está alguien en este lugar? Y no quiero que usted piense que estoy tratando de jugar con su mente para que usted trate de olvidar la situación real. No es olvidar la situación real, es hablarle lo contrario a esa situación por causa de la fe en la palabra de Dios. ¿Están todavía en este lugar, hermanos? Dile como a tres: esa situación difícil va a pasar.
¿Sabes una cosa? La gente a veces dice, y el pastor siempre les está predicando esos mensajes. Hermanos, está absolutamente comprobado que la gente aprende más y es trascendida, promovida a causa de la palabra que Dios trae revelada sobre su vida, dándoles el ánimo de que Dios los ama y Dios los quiere llevar a otro nivel, que a punta de garrote. Yo doy garrote cuando es necesario, hermanos. Créame, y yo no me tiembla la mano para eso, pero sabe una cosa, este es un pueblo para trascender. Este es un pueblo que entiende que como llame las cosas, así será. Este es un pueblo que entiende que sus palabras pueden cambiar su familia, pueden cambiar la ciudad, puede cambiar la nación. Es un pueblo que ha recibido palabra. Aleluya. ¿Me está siguiendo alguien? Déjeme, yo pongo algo en su espíritu que usted jamás va a olvidar. Quiero que abra su Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oh, mi Dios santo. No, tengo que leerlo una vez más. Escuche con atención. Debo dejarlo en tu espíritu. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Escucha con atención. Hechura suya es obra maestra o poema de Dios. Es lo que usted es. Dígale a alguien a su lado: usted es una obra maestra de Dios. Dios se pulió con usted. Dígale: usted es un poema de Dios. La Iglesia Cristiana Osana, ubicada en la calle 52 Norte, número 1N28, presentó De Dios es la Gloria.